Me tocó en esta primera charla comentar un poco por qué y dónde publicar. La idea en realidad de la charla fundamentalmente creo que la expresó muy bien Juan Manuel Fernández Arocena, que es que nosotros como INTA tenemos la obligación de poner en valor y difundir los productos del conocimiento, y la publicación claramente es una de las formas de poner en valor, no la única, pero claramente es una de las formas más importantes que tenemos para que los demás conozcan lo que estamos haciendo. Bueno, se me ocurrió... ¿Vas pasando vos ahí esto? Bien, por favor. Se me ocurrió que un esquema probable de esta charla que voy a dar puede ser el siguiente. Fundamentalmente voy a dividir lo que hablo en dos partes. La primera es comentar cuáles son las etapas y niveles que existen en el proceso de difusión de conocimientos, que claramente son tres, que es el primero, que es la elaboración del proyecto; el segundo, que son cuáles son los distintos niveles que hay en la difusión de los resultados; y después me voy a dedicar bastante tiempo a comentar cuáles son las distintas tipos de revistas que existen, los distintos niveles, canales de difusión, particularmente las distintas revistas científicas, qué rol está ocupando RIA en esa matriz de revistas científicas, y para terminar por lo que debiera ser el objetivo, que es ¿por qué y para qué publicar? Algo que realmente uno a veces se lo plantea en nuestra institución, que generalmente uno cuando habla con colegas que trabajan particularmente en algunas experimentales más alejadas, es muy fácil decir hay que publicar, pero a veces cuesta mucho saber los canales. Entonces creo que esta charla tiene por objetivo, por lo menos, no sé si enseñar a publicar, pero sí decir las opciones son estas y estos son los caminos que hay. ¿Está? Bueno, por favor. Esto es algo que en la charla antes que hicimos en noviembre yo no lo había desarrollado, y esta mañana lo desarrollé porque dije, me parecía importante esto, porque la elaboración del proyecto es el inicio del proceso. Es decir, una publicación se genera cuando tenemos un producto, resultados para mostrar, pensamos que esos resultados valen la pena, son originales, pero digamos que el origen de todo esto claramente es el proyecto. Cuando elaboramos un proyecto de investigación, un proyecto de extensión también, y realmente es algo a la cual conviene dedicarle tiempo. Básicamente las preguntas que uno se debe plantear en esta instancia, que es el inicio de todo, es cómo comenzamos a generar esto, es lo primero, una clara identificación del problema a resolver. Nosotros como INTA somos una institución que produce tecnología, y por ende si producimos tecnología, en el fondo estamos resolviendo problemas. Entonces tenemos que tener muy en claro cuál es el objetivo y realmente cuál es el problema que estamos resolviendo. Problemas de la sociedad, problemas del productor, problemas en distintos niveles que pueden tanto tener una implicancia internacional como nacional como regional, ¿tá? Territorial. Una cosa muy importante en todo esto es, dicho en términos más gauchescos, es realmente no inventar la pólvora o volver a inventar la rueda. Hacer una buena, quizá a muchos les parezca de perogrullo lo que voy a decir, pero es muy importante hacer una adecuada revisión bibliográfica que apunta a lo segundo. ¿Quién más estudió esto? ¿Qué encontró? Y de ahí lo que va a surgir claramente son las áreas de vacancia. ¿Qué cosas no se saben? ¿Qué cosas conviene realmente avanzar? ¿En qué estamos corriendo la frontera del conocimiento en todo esto? Pasamos a otra etapa que es, ¿tenemos la capacidad humana y la infraestructura para hacer este proyecto? Y esto no es un óbice para decir, no lo voy a hacer. Pero claramente es un óbice para decir, ¿qué socios estratégicos me hacen falta? ¿Los tengo en INTA o los tengo en otra institución? ¿Debo buscarlos fuera del país incluso? Por socios estamos hablando tanto por conocimiento, por know-how, como también para hacer algunas determinaciones, ¿tá? Y en este sentido creo que es importante toda la disponibilidad que hay de equipos de todo lo que es el Sistema Científico Nacional, que integra no solo INTA, sino también otros institutos, las universidades, el CONICET, entre otros, ¿tá? Identificar qué otras capacidades son necesarias para esto, de ahí surge todo esto. Y después cosas como dónde lo vamos a hacer el proyecto, con qué plazo, cuáles son los plazos, cuáles son los productos pautables y cuándo los voy a producir. Y de eso se deduce finalmente un presupuesto que debe ser lo más realista que se pueda. En definitiva, por favor la próxima,
Esto apunta a estas tres cosas que yo puse en rojo, pero que cuando uno escribe un proyecto debe pensar en todo lo que dije, pero en el fondo yo lo que quiero es que me den dinero, si no, no lo voy a hacer. Y el que va a decidir si me dan dinero son las instancias evaluadoras y alguien le que lo va a leer. Bueno, uno tiene que de alguna forma, entre comillas, seducir al que lo va a leer. Y el que lo va a leer claramente tiene que ver esto, que el proyecto es original, que realmente sea relevante el problema. Y aquí viene una cuestión, una discusión semántica, siempre, si lo que estamos estudiando es territorial, es regional, es nacional e internacional, yo creo que a veces es una discusión bizantina que no tiene ningún sentido. Y me viene al cuento algo que dijo un investigador alguna vez, que en realidad hay que pensar globalmente y actuar territorialmente y localmente. Los problemas son importantes, y cuando son importantes no son importantes solo para mi región, sino que terminan siendo importantes para la sociedad y algo que trasciende al propio país. Y finalmente la otra parte es la factibilidad del proyecto. Esos son los tres puntos que me parece fundamentales cuando yo quiero realmente apuntar a un proyecto y que alguien me lo financie y convencer a alguien en todo eso. Bueno, quizá para los que están más familiarizados con la presentación de proyectos parece algo muy obvio, pero sí me parece algo muy importante, porque claramente en los procesos de calificación de proyectos, que pasan no solo en INTA, sino en la Agencia de Promoción de la Ciencia, en el CONICET, todas las agencias que de alguna forma financian proyectos y también las agencias internacionales, claramente estas tres cuestiones que yo había puesto en rojo son las tres que más se fijan. Bueno, pasando a la segunda parte, vamos a hablar un poco cuáles son los niveles en la difusión de los resultados. Por favor, la próxima. Y bueno, acá dijimos que el objetivo de esto, en el fondo, como somos representantes de la revista RIA, que es la revista principal de investigación que tiene el INTA, nosotros lo que estamos buscando es que incitar a todos a que canalicen sus resultados por nuestra revista. Sin embargo, mi rol acá también es mostrar que, por supuesto, nuestra revista está integrando una matriz de distintos canales de difusión que existen tanto en la Argentina como internacionalmente, y esta parte de la charla tiene por objeto mostrar dónde estamos insertos. Y hay distintos niveles en la difusión de los resultados y que apuntan de alguna forma por el nivel de digestión que tienen esos resultados. Esto me parece muy importante mencionarlo, apuntando a que en muchos lugares en los cuales trabajamos, muchos colegas entienden que el último objetivo de presentación de resultados es presentarlo en un congreso de colegas. Congreso de agronomía, congreso de patología, congreso de suelos, yo soy especialista en suelos, ¿tá? Efectivamente eso es un canal importantísimo porque es el lugar donde de alguna forma yo me expongo personalmente y discuto con mis colegas. Pero me parece importante mencionar que no es el último fin presentar en un congreso. Quizá el primer paso es la presentación en seminarios, congresos y reuniones, que a mí me parece importante, por lo menos desde mi punto de vista, destacar que un seminario, un congreso, una reunión científica, un simposio, son eventos para los cuales creo que equivocadamente muchas veces llevamos trabajos totalmente terminados. Y me parece que en realidad son los eventos ideales para que llevemos cosas que están en marcha, cosas que pueden ser cambiadas y cosas por las cuales debemos discutirlas con la comunidad y mostrar, miren lo que estoy encontrando. Y recibimos el input de los colegas y eventualmente hasta podemos cambiar en el rumbo en algunas cosas. Creo que es un error llevar cosas totalmente terminadas. No digo que no sea posible, pero lo ideal es poder discutir cosas que están en marcha ahí. Una vez que uno recibe todo eso, pasa a la segunda instancia, que es la revista científica, el famoso paper, el journal, que luego voy a hacer hincapié y voy a hablar posteriormente de todo esto, que básicamente es el evento en los cuales yo envío a un lugar donde tengo un proceso de revisión por pares, que es todo un mundo y hay muy diversas revistas y es un mundo que integra RIA, por ejemplo. Claramente las revistas científicas apuntan a recibir trabajos de tipo original, es decir, que al menos teóricamente no han sido publicados en otro lugar, o son resultados que no se replican en otros lugares. La realidad es mucho más diversa y gris, les aclaro, pero digamos que en teoría la cosa funciona así, ¿tá? En tercer lugar son los trabajos de revisión, también los trabajos de metaanálisis, que también aparecen en las revistas científicas, pero que apuntan que un señor o una señora o un conjunto de investigadores necesariamente considera que luego del avance en determinado tema genera toda una revisión, un análisis de la situación o una revisita de determinado tema y lo que genera toda una puesta al día hasta determinado año, lo cual para los que trabajamos en tema
es sumamente útil para identificar áreas de vacancia. Es muy interesante y fundamentalmente, por ejemplo, yo estoy trabajando, estoy inventando un tema, compactación de suelos, es un invento el mío. Ponerse a revisar todos los trabajos de compactación de suelos, desde el inicio de la ciencia del suelo a inicio del siglo XX hasta la actualidad, no tiene ningún sentido. ¿Está? Capaz que tiene mucho más sentido empezar por leer algunos de esos trabajos de metaanálisis o revisiones importantes, como las que hizo Tony Dexter, por ejemplo, o las que hizo Hamblin u otros autores, o Hansen, obviamente es mi tema, queda claro, que evidentemente son investigadores muy reconocidos que de golpe esos trabajos publicados en el año 2005, 2010, me evitan a mí leer todo lo que va para atrás. Ya el laburo se lo tomó otro. Entonces, yo lo que tengo que hacer a partir de ahí es ver qué se hizo de acá, de esa fecha para acá, realmente. Y pasamos a las otras etapas que claramente son los libros, los capítulos de libros, que creo que acá también a veces hay una confusión, porque necesariamente lo ideal es que estos libros y capítulos de libro deben ser un producto, debieran ser, mejor dicho, un producto posterior de los trabajos originales. La información que aparece acá, que a veces tiene revisión por pares, otras veces no, creo que a veces equivocadamente se mandan datos crudos, datos originales, que antes debieran haber pasado un filtro o un proceso de haber sido publicados en una revista. ¿Está? Y para terminar, en el último canal de difusión, que creo que es el que debe llegar al público, al gran público, y por gran público estamos pensando los colegas de la profesión, estamos pensando en la sociedad, que son los canales de difusión, de divulgación, que son por demás variados. Por favor, la próxima. Bueno, evidentemente, perdón, la anterior. Lo que es importante mencionar es que en general las revistas científicas y los trabajos de revisión sí o sí tienen un proceso de revisión por pares. Los otros canales, no digo que no lo tengan, pero no necesariamente sucede eso. A veces un congreso tiene revisión por pares, otras veces no. Por ejemplo, el Congreso de las Sociedades de Agronomía de Estados Unidos, las Trade Societies, Agronomía, Suelos y Medio Ambiente, que se hace, perdón, y Crop Science, de cultivos, que se hace todos los años. Por ejemplo, yo mando un resumen ahí y no me lo revisa nadie. Yo soy responsable si lo que mando es bueno o es una porquería. En cambio, en los congresos de la Argentina, en general, hay un proceso de revisión por pares, pero no es algo obligatorio. Los libros tampoco es algo obligatorio y, en general, los trabajos de divulgación, en términos generales, no tienen una revisión por pares. Por favor, la próxima. Bueno, yendo a el último ítem de esta partecita, vamos a hacer hincapié ahora en cuál es el mundo de las revistas científicas, ese tercer nivel que ya había mencionado antes, que RIA integra ese club, pero como van a ver es un club que es peor que la AFA. Es decir, tenemos la liga, la liguilla, la B, la A, tenemos de todo. Vamos a tratar de entender cómo es el campeonato acá y ver quién lo va ganando. Por favor, la próxima. ¿Está? Empezamos por esto. Evidentemente, uno en este tema del mundo de las revistas científicas tiene un primer club que son las revistas de la Argentina. Uno dice de la Argentina, pero son las revistas nacionales. Cada país tiene revistas nacionales. ¿Y por qué digo esto? Porque alguna gente dice, tengo publicaciones internacionales porque lo publicó en la revista X de Chile, con todo respeto, por supuesto, que tiene tanto valor para Chile como tiene RIA para la Argentina, por ejemplo. ¿Está? Pero este club de revistas nacionales, en términos generales y particularmente, lo que voy a decir ahora a veces puede resultar antipático, pero es una realidad. ¿Está? Estas revistas nacionales, particularmente para las revistas que surgen de países que no integran el G20, digamos, los países no industrializados, que son los grupos poderosos, la verdad es esa, en general la realidad es que el alcance es menos limitado, es más limitado, perdón, es un alcance más de tipo nacional, y eso es lo que sucede con la gran mayoría de las revistas que se producen en nuestro país, ¿tá? Como la que se producen en Latinoamérica, es una realidad, la verdad, ¿tá? Y yo quiero hacer hincapié en un dato importante, que creo que esto lo converso bastante con Carlos Di Vela, con el grupo acá, mis compañeros de RIA, que es un poco la visión que tiene que tener RIA, creo yo. Yo quiero dejar este dato nada más. Fíjense ustedes que la Argentina claramente no somos un país industrializado, pero en lo que es la producción agrícola creo que integramos el club de los grandes en el mundo, sin ninguna duda. Hacemos mover la aguja de los países agroexportadores. ¿Cuáles son los grandes países agroexportadores en el mundo? Los conocemos todos, pero
Yo voy a decir que mencionar algunos casos. Estados Unidos tiene su propia revista de agronomía de nivel internacional. Australia tiene su propia revista de agronomía a nivel internacional. Nueva Zelanda, Canadá, Brasil mismo. Fíjense que la Argentina, que integra de alguna forma ese club, tiene varias revistas de agronomía. RIA es una de ellas. Todas las universidades tienen su propia revista de agronomía, cada una con su propio esfuercito, cuando por lo menos desde mi punto de vista, creo que la Argentina debiera crear su gran revista de agronomía. Creo que el rol de RIA es encabezar esa creación y competir en el club que compiten los grandes, porque me parece que estamos representando a una producción que tiene una importancia mundial importantísima, sin ninguna duda. ¿Tá? Es una opinión mía esa. Bueno, siguiendo con el club, pasa el otro sector que son las revistas de alcance regional. Es decir, tenemos revistas que se producen muchas en Latinoamérica, donde el alcance es más de tipo regional y obviamente tienen otro club de lectores. Y finalmente, por favor, tenemos el gran club de los papers, los journals, que son las revistas internacionales, que también es otro club multivariado y no se vayan a creer que son todas de la misma calidad, como voy a mostrar ahora. Por favor, la próxima. ¿Cómo medimos la calidad? Bueno, nos guste o no nos guste, la calidad de la revista se mide por algo que se llama el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? Bueno, es algo que nos favorece o que nos condena. ¿Por qué? Como yo hablaba el otro día con Carlos Di Vela, el factor de impacto de alguna forma tiene que ver con la cantidad de veces que los trabajos de una revista son citados por los autores, por otros autores. Y evidentemente es algo que es tanto un círculo vicioso como un círculo virtuoso. ¿Tá? ¿Por qué es un círculo virtuoso? Porque cuanto más te citan, más te conocen, más te vuelven a citar. Es una bola de nieve que se va agrandando. ¿Tá? Y evidentemente, si la revista es poco conocida, o de alcance menor, o de alcance nacional, o de alcance regional, evidentemente es citada por menos autores. ¿Esto significa que la revista es peor? No, de ninguna manera, porque uno se encuentra a veces con disciplinas que el alcance de golpe es menor, pero que el club, entre comillas, que lo lee, es muy específico y para ellos es muy importante. O sea, no necesariamente estamos hablando de una calidad de una revista acá. Simplemente estamos, como pasa a menudo en los mercados actuales, uno tiene distintos targets, como hablan la gente que trabaja en marketing. Uno tiene distintos públicos y cada público tiene su propia revista y sus propios intereses. Por favor, la próxima. ¿Tá? ¿Qué es el factor de impacto? Bueno, esto no lo voy a leer todo, pero básicamente es la medida de la importancia de una publicación científica. Cada año lo calcula el Instituto de la Información Científica y básicamente da seguimiento a las citas que son publicadas en un informe de citas en el Journal Citation Reports. En esencia se analizan los últimos 2 años de la revista, qué performance tuvo. Así, por ejemplo, si yo tengo el factor de impacto para el año 2003, voy a considerar cuántas veces se citaron y en cuántos lugares los trabajos de una revista durante los años 2001-2002. Por ende, un comentario muy importante, que el factor de impacto no está cristalizado y va cambiando año a año. Hay revistas que tuvieron un factor de impacto muy elevado un año y luego va cayendo o luego va subiendo. En fin, hay toda una competencia feroz y detrás de ello hay grandes editoriales y fuertes intereses. Que quede claro esto. Por favor, la próxima. ¿Qué cosa a favor tiene el factor de impacto? Bueno, indudablemente este factor de impacto, como toda cosa que evalúa calidad, de por sí es algo bueno. Es como tener el índice de costo de vida, sabemos dónde estamos parados, es decir, tiene una cobertura internacional, cubre hasta 8.400 publicaciones de 80 países, los resultados son públicamente disponibles, son gratuitamente disponibles, y es algo fácil de entender y de usar. A mí me dicen, tal revista de agronomía tiene un factor de impacto de 3, en cambio aquella tiene un factor de impacto de 1,4, bueno, me queda claro que una es más repetida o citada que otra. Vuelvo a insistir con un tema. ¿Esto significa que la que tiene 1,4 es mala y la otra es buena? No necesariamente, porque esto depende, como voy a mostrar ahora, depende fuertemente del tipo de disciplina, como lo voy a mostrar ahora. Eso que quede muy en claro. Simplemente me dice, es más citada, nada más que eso. La próxima, por favor. ¿Qué tiene en contra esto? Bueno, y aquí voy a poner por qué no necesariamente el factor de impacto me está hablando de calidad. En primer lugar, el número de citas no mide realmente la calidad de la publicación, sino la cantidad de veces que se publica, nada más que eso. El periodo que toma, la ventana que corta, es muy corta, son 2 años nada más. Mientras que los artículos clásicos, lo que llaman los artículos clásicamente citados, para los que trabajamos en suelos, muchos de los que cité, la gente que trabaja en suelo,
son autores muy célebres y son citados históricamente durante décadas, no en 2 años. Luego, lo que es importante es que la naturaleza de los resultados de distintas áreas de publicación y de distintas disciplinas producen a distinto ritmo y distinta cantidad de publicaciones. Para no hablar en abstracto, por ejemplo, en el mundo de la agronomía, si yo hago trabajo del área ambiental, las revistas, que el factor de impacto de la revista es altísimo. ¿Por qué? Porque el público ambiental es muy alto y muy citado. Pero, por ejemplo, la gente, algo que me resultó muy familiar trabajando en el CONICET, la gente que trabaja en horticultura, por mencionar una disciplina, tiene un público más pequeño y no necesariamente que eso es de peor calidad. Entonces, las revistas de horticultura tienen un factor de impacto menor que las revistas ambientales. ¿Eso implica que son peores? De ninguna manera. Simplemente que hay menos gente que las lee. Lo único que sucede es eso. Por eso no hay que engolosinarse y pensar que el factor de impacto es la única medida. Hay que filtrarlo y ver de qué especialidad se trata. Estoy hablando de la agronomía, ni hablemos de la medicina, revistas especialistas en SIDA. Nature tiene un factor de impacto, creo que está arriba de 50. ¿Tá? Por ejemplo, una revista de medicina que la lee, que tiene un público, el mundo médico es terriblemente amplio, tiene factores de impacto elevadísimo. Es decir, los factores de impacto hay que evaluarlos según la disciplina, si no, no tiene ningún sentido. Por favor, no sé si me olvidé algo, volvamos atrás, por favor. A ver. Claro, bueno, no, simplemente es eso, la naturaleza de los resultados, y generalmente las publicaciones médicas, ahí lo dije, tienen un factor más alto que las publicaciones de matemática, por ejemplo. Es decir, el factor de impacto, como todo número, uno puede llevarse a engaños. Hay que analizarlo por la disciplina. Por favor, la próxima. Bueno, vamos a ver entonces el mundo de las revistas científicas nacionales, un club que integra RIA. Y en este club, digamos que hay 2 subclubes. Tenemos la primera A y la primera B. Es así. Tenemos la Premier League, ¿no? No digan que no soy futbolero yo. ¿Queda claro? Tenemos el club de la revista que de alguna forma creo que tiene un criterio de calidad superior, que son las que integran el núcleo básico CONICET. Afortunadamente, en los últimos años, RIA pasó a integrar ese club. Y eso de alguna forma es un criterio de calidad de la revista. Y eso lo digo muy taxativamente. Que una revista argentina integre el núcleo básico CONICET y sea citado por la base Cielo, de alguna forma es un criterio de que la revista tiene calidad, tiene un comité revisor, tiene un proceso serio de producción. ¿Eso quiere decir que las otras, las no indexadas, son todas malas? No, no necesariamente, pero a menudo lo que sucede es que esas revistas tienen un proceso más discontinuo. Eso no quita que en esas revistas, en muchas de ellas, encontremos trabajos valiosos. ¿Tá? Simplemente digo que evidentemente los que trabajamos en la Argentina debemos procurar que nuestras revistas integren ese criterio de pertenecer al núcleo básico de CONICET, algo en el cual estamos en el proceso de renovación en este momento, o sea, no es algo que quede cristalizado, pero de alguna forma, fíjense la próxima, por favor. Bueno, este es el sello de núcleo básico de CONICET, la próxima, por favor. Fíjense que cuáles son, por ejemplo, en ciencias agrícolas, yo tengo la base Cielo. Las que integran la base Cielo, fíjense, algunas revistas que puedo mencionar, no son las únicas, por favor. La otra vez que lo hablé, enseguida saltó gente que me dijo, oh, te olvidaste de esta. Bueno, yo me menciono algunas que conozco. Arisquientia es una, que es de la Universidad de Córdoba. Ciencia del suelo, por ejemplo, que me es muy familiar y yo como becario asistí a su nacimiento, nació en 1983 y ya tiene 30 años continuos con procesos de revisión. Es la revista de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Entonces, fíjense, cuando hablamos de integrar ese club de revistas de CONICET, de alguna forma estamos hablando de revistas que tienen un proceso continuo, que no han sido abandonadas, que tienen una cierta periodicidad, amén de un comité editor bastante, digamos, que sea serio, digamos. La revista Quebracho de Santiago del Estero, una revista de forestales, por ejemplo. Fíjense que del mundo de las revistas de facultades de agronomía, entiendo yo, y por favor con mucha prudencia lo digo esto, porque si alguien que está aquí o que está por streaming piensa que me equivoqué, que me lo haga notar, pero entiendo que de las revistas de la Facultad de Agronomía hay 2 que están por encima, claramente. La Universidad de Cuyo, que pertenece a este club, y la revista de la Universidad Nacional de La Plata. Estas son las que yo conozco. Capaz que alguna más fue aceptada, pero en los últimos años son las 2 revistas. Ahora, fíjense que todas las facultades de agronomía están produciendo revistas de agronomía. Yo me pregunto si no sería mejor que nos uniéramos y generáramos un producto fuerte para todos. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? La revista Industrial y Agrícola de Tucumán, por ejemplo, o sea, hay varias revistas. Por favor, la próxima. ¿Tá?
Bueno, estas son algunos de los títulos que mostré. Tenemos Ciencia del Suelo, Agriscientia. Fíjense, la revista Ecología Austral es la revista de la Asociación Argentina de Ecología. La revista Ecología Austral, pienso yo, a riesgo de equivocarme, creo que de este mundo de ambiental y de agronomía y el mundo verde, digamos, creo que debe ser la revista argentina mejor calificada y que califica internacionalmente. Luego lo voy a mostrar, pero en las bases internacionales integra el cuartil 3, lo cual es algo muy bueno. Fíjense que es algo que sale de la Argentina. ¿Y cuál es la clave para que te citen y para integrar estos cuartiles? Bueno, la calidad obviamente, ¿no? Son revistas muy buenas, pero fíjense que un filtro importante es el idioma. En general, para que te lean tenés que escribir en inglés, ¿tá? Y muchos de los problemas que tenemos es que los artículos son en español, si bien tienen un abstract en inglés, con lo cual son mucho menos leídos. Eso achica mucho el público que lo lee. Fíjense que en Brasil lo han tenido muy claro. Yo tuve mucho contacto con la Asociación de Físicos de Brasil, y la revista de la Asociación de Físicos de Brasil exige publicar en inglés. ¿Por qué? Porque entiende que el público que lo tiene que leer está en el mundo, no está solo en Brasil. Y eso de alguna forma es algo que tenemos que estar apuntando si no queremos que nos lean puertas afuera del mundo hispánico, digamos. Por favor, bueno, la revista Geológica Argentina, una revista muy importante también. Por favor, la próxima. Dentro del mundo de ciencias exactas de la Tierra también hay muchas revistas. Ojo, hay muchas más que estas, pero puedo hablar el Acta Toxicológica Argentina, Ameguiniana de Botánica, GeoActa, Latin American Supply Research, Meteorológica, Multiequina, la revista Argentina de Microbiología, como dije antes, la revista de la Asociación Geológica Argentina, no las voy a leer todas, hay muchísimas más que estas. En general van a ver que el mundo de las ciencias exactas y naturales, donde la Argentina tiene una tradición de producción de ciencia importantísima y que ha llegado a producir premios Nobel, evidentemente es un mundo mucho más importante con mucha mayor cantidad de revistas. Por favor, la próxima. ¿Cuáles son las revistas científicas regionales? Bueno, las de alcance regional, de alguna forma, en mi opinión, no es que necesariamente se proyecten en forma regional, sino que de alguna forma son revistas donde muchos de distintos países publicamos en ellas. Y puedo mencionar algunas. Y muchas de ellas tienen sede en Brasil. Fíjense, Ciencia Rural. Hay una muy conocida, por ejemplo, que es una de las que califica internacionalmente, que la produce el Embrapa, que es la Pesquisa Agropecuaria Brasileira. Por ejemplo, Ciência do Solo de Brasil es una revista muy importante, por ejemplo. La revista Ceres, revista Ciencia Agronómica. Hay una que la produce la Universidad de San Pablo en Piracicaba, Scientia Agricola, un título en latín, que de alguna forma, si bien se producen en Brasil, son revistas donde uno encuentra trabajos de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, y de alguna forma están funcionando con un enfoque regional, y si uno manda trabajos ahí, se asegura que el público de la región lo está leyendo, y publica mucho en inglés también. Por favor, la próxima. Bueno, estos son algunos de los títulos. La Sociedad Brasilera de Ciencia del Suelo tiene su logo, Scientia Agrícola, que lo produce Piracicaba, la Pesquisa Agropecuaria Brasileira, que tiene una tradición importante, ya se publicaba antes de la web esta revista, es muy importante. Por favor, la próxima. Bueno, no les pido que lo lean, yo tampoco lo voy a leer, simplemente esta planilla que se ve muy poco y pido mis disculpas, es para mostrar cuáles son las revistas internacionales. Y dentro de las revistas internacionales, digamos que también es un club muy variado, para complicarles la vida. Hay gente que quizá equivocadamente piensa esto está en inglés, es de buena calidad. No es así, de ninguna manera, de ninguna manera. Y de alguna forma los criterios de calidad pasan también por el cuartil que me está integrando la revista. Les voy a complicar la vida. Esto no implica que una revista de alto factor de impacto, todo lo que uno lee es buenísimo. Uno encuentra, a veces para publicar trabajo se tiene más o menos suerte, ¿no? Pero digamos que en términos generales uno se encuentra con trabajos de mejor calidad, digamos. Por ejemplo, dentro de las revistas, la base, ¿cómo se califican las revistas? Las revistas se califican por el factor de impacto en cuartiles. Hay una base que se llama CIMAGO, esta institución lo que produce cuartiles en 4 cuartiles, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Tá? Evidentemente, las revistas Q1 son las de más alto factor de impacto. Ecología Austral es Q3. Por ejemplo, me parece es importantísimo eso. Ciencia del Suelo está en Q4. Ojo, que aparezcamos en alguna Q es muy importante, que quede claro, o sea, son revistas en español, que alguien nos lea y nos cite y que aparezcamos moviendo el dial es muy importante. ¿Tá? Fíjense ustedes, por ejemplo, en suelos hay un total de 99 revistas en la base CIMAGO en el mundo, de las cuales unas 25 son Q1.
¿Está? Por favor, la próxima. Bueno, las hubiera leído, pero no sé. Simplemente mostrar el mundo de revistas. En cambio, fíjense, en el mundo de la agronomía y de los cultivos, Agronomy and Crop Science, fíjense que 301 revistas tenemos en la base SIMAGO, o había hasta hace 2 años, ¿tá? No sé ahora, de las cuales 76 son Q1, es decir, consideradas de alto factor de impacto. ¿Tá? Alto factor, por favor, la próxima. Fíjense que en el mundo de las ciencias animales y la zoología, me metí en los mundos que toca el INTA, claramente. Tenemos 349 revistas, 88 son Q1, por favor la próxima. ¿Tá? Y digamos que esto surge de esta base SIMAGO, que lo que hace es dividir la revista en base a su factor de impacto por los cuartiles. Digamos que de las revistas nacionales Ecología Austral es Q3. Y digamos que esto sí es muy importante verlo, que este valor de Q de cada revista claramente varía según la disciplina. ¿Tá? Por favor la próxima. Bueno, fíjense, algunas de las revistas de suelo, que bueno, es el tema que me es más familiar indudablemente, la revista americana, Geoderma, Soil and Tillers Research, Soil Science, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, bueno, miren qué buen ejemplo. De todas estas, todas son Q1, fíjense Soil Science. Soil Science creo que es la revista internacional de suelos más antigua que hay. Fue creada en el año 1920, si no me equivoco. Hoy por hoy Soil Science cayó y ya es un Q2, por dar un ejemplo. Es decir, los valores de Q suben o bajan de acuerdo a las veces que se están siendo citadas las revistas. Y eso mucho tiene que ver a veces por si hay que pagar o no para publicar en la revista. Por favor, la próxima. Bueno, de revistas de agronomía o de medio ambiente, Plant and Soil, son varias, Journal of Hydrology, Agricultural Environment, Ecosystems and Environment. Estas son todas revistas de elevado prestigio, en los cuales en general producen trabajos originales de muy alta calidad. Por favor, la próxima. ¿Tá? Esto es muy importante, obviamente no les voy a pedir que lo vean, pero simplemente esta tabla, que los números están muy chiquititos, les pretende mostrar, arriba lo que tiene son distintos años, de 2001, 2002, 2003, mostrando cómo el factor de impacto de la revista varía año a año, y simplemente un mensaje muy fuerte que quiero dar, que el factor de impacto no es una etiqueta que se cristaliza, sino que va cambiando, y una revista puede tanto permanecer en el mismo nivel, como mejorar, como empeorar, y eso es muy importante considerarlo. ¿Tá? Por favor, la próxima. Bueno, abandonando el mundo de la revista científica, que como ustedes pueden ver es mucho más complejo que la AFA, donde tenemos la Premier League, la Liguilla, la Libertadores, y hay que entender qué mundo tenemos y que no tragarse el anzuelo de que necesariamente un factor de impacto bajo es que la revista sea mala, sino que de golpe la disciplina tiene un público más acotado. Eso es muy importante considerarlo. Pasamos a otro tipo de revistas que son las revistas de revisiones, que publican solo revisiones, no artículos originales. Esto no implica que sean malas, de ninguna manera. Tenemos revistas prestigiosísimas, no se ve bien, pero lamentablemente. Ahí tenemos a la izquierda el Advances in Agronomy, una de las revistas más clásicas de revisiones, muy leída, que produce revisiones de elevadísima calidad, pero no artículos originales. En los temas ambientales, Wire Climate Change, que es del grupo John Wiley, que es internacional, Advances in Applied Bioremediation, han salido muchísimas en todas las cuestiones ambientales y que de alguna forma apuntan a concentrar el mercado editorial de las revisiones, que lo que hacen es concentrar muchos artículos originales y analizarlos. ¿Tá? Por favor, la próxima. Bueno, pasamos finalmente al mundo de la divulgación científica y me parece sí, ser muy claro y muy taxativo en esto, porque a veces yo veo que determinados colegas confunden los distintos mundos de la revista. Hay un mundo de la revista científica que tiene proceso de revisión por pares, que como ustedes pueden ver es multivariado y hay que saber entenderlo. Y tenemos este otro mundo que son las revistas de divulgación, que en términos generales no tienen un proceso de revisión por pares, si lo tienen es bastante débil, y que no necesariamente implica que sean malas, sino que tienen otro objetivo, que el objetivo es la difusión masiva de los conocimientos, llegar al mundo profesional, al colega, al agrónomo que de golpe está teniendo productores y quiere actualizarse, por ejemplo. Entonces tenemos acá la revista de informaciones agronómicas, que lo elabora el IPNI, el International Plant Nutrition Institute. Tenemos la revista Fertilizar, de la Asociación Argentina de Fertilizar, la revista del CEPIA, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. Puse estas tres, obviamente no son las únicas, ¿tá? Pero son revistas especializadas de agronomía que sacan productos de calidad, pero que claramente son productos de difusión y un lenguaje adaptado a los profesionales. Por favor, la próxima. Finalmente tenemos las revistas más de difusión dirigidas al gran público, con canales de comercialización que están hasta en los kioscos de revistas,
Por ejemplo, Supercampo, Revista Chacra. En este cuadro podemos estar incluyendo los suplementos rurales de los principales diarios del país, que apuntan también a un público interesado en la temática, pero que son canales de difusión, ¿tá? Pero que no hay que mezclarlos con el resto. Creo que lo que pretendo decir con todo esto, como primero, no mezclemos la hacienda. Cada cosa tiene su rol y su lugar. Por favor, la próxima, ¿tá? Bueno, y finalmente voy a contar un poco de dónde surge este tema de los niveles o los distintos niveles y caracterización de la revista. Y esto surge de otro mundo que son el mundo de las bases bibliométricas y de producción científica. El INDEC de las revistas, ¿tá? Es esto, básicamente. Que como toda cosa que produce una calificación, obviamente genera discusiones y genera líos. Entonces hay que tratar de entender de qué se trata. Tenemos dos grandes bases, entiendo yo. Una es Scopus, ¿tá? Scopus depende de una enorme editorial internacional que es Elsevier, con sede en Holanda, pero es una multinacional que maneja, bueno, creo que la gente que trabaja en el gobierno cuando tiene que pagarle los millones de dólares a Elsevier para publicar, sabe la guita que maneja Elsevier. Scopus, de alguna forma, es la que maneja los factores de impacto y manejan algo que a los que estamos más en el sistema científico somos muy sensibles, que es el índice H, que es eso por lo que nos dicen cuán bueno o cuán malo sos en este momento. Allá no te dicen cómo te llamas, qué H tenés, después te preguntan el DNI, ¿está? Entonces si tenés un H bajo, bueno, andate, no me interesás. Es así la cosa, lamentablemente. Scopus, en muchas comisiones del CONICET la cosa funciona así. Por favor, la próxima. ¿Qué es el índice H, bendito? ¿Tá? Fíjense ustedes que este índice H fue propuesto por un señor en el año, esto se propuso en el año 2003. John Hirsch, en su artículo An Index of to Quantify an Individual Scientific Research Output. Hirsch sostiene que propone un índice H que se define como el número de artículos con un número de citas menor o igual a H, que va a ser un índice útil para el cálculo de la producción científica de un investigador. Y esto sale recién en 2005, es decir, este índice H es un subproducto de la web. Cuando yo empecé a trabajar en ciencia, cuando era más pibe, esto ni existía, era todo en papel, y menos había un índice H, ¿está? Entonces, ¿qué mide esto? ¿Cuántas veces un artículo de un determinado autor, Taboada, por ejemplo, Di Vela, por ejemplo, cuántas veces es citado durante los últimos años? Esto lo que produce, por ejemplo, un investigador que tiene un índice H de 5, dice, va a significar que tiene 5 artículos citados al menos en 5 citas recibidas cada uno de ellos, ¿está? Este índice, entonces nos vamos a encontrar con que autores nobles que están empezando, que tienen un índice obviamente de H bajo, porque están empezando. Después uno encuentra investigadores de renombre internacionales con un índice H de 50. ¿Tá? Otros que somos más humildes tenemos un índice H un poquito más bajo, digamos. ¿Qué significa esto? ¿Que el que tiene un índice H bajo es malo? No, de ninguna manera. O puede ser muy joven. O volvemos otra vez al tema de la disciplina. Hay disciplinas que son más leídas que otras. Un investigador que trabaja en temas de medicina, o temas que son trend topic en el momento, o en temas ambientales, generalmente tiene índice H muy altos. Un investigador que trabaja en temas más acotaditos tiene índice H más bajo. Es decir, tragarse el índice H sin analizar de dónde viene es otro error enorme, sin ninguna duda, ¿tá? Pero que de alguna forma es lo que califica a la gente para decir cuántas veces te están citando. Y hoy en día en el mundo de la investigación esto está pesando mucho, particularmente en algunas disciplinas como por ejemplo la biología en el CONICET, ¿tá? Por favor, la próxima. Para terminar, después de todo este merengue que les conté, ¿tiene sentido publicar? Bueno, sí, no nos queda otra. Como dijo Fernández Arocena, evidentemente tenemos deber como INTA, como científicos, como extensionistas, como profesionales, dar lugar al conocimiento de lo que estamos haciendo. Las cosas que quedan guardadas en un cajón no las sabe nadie, y ese es un error muy grande, ¿está? Entonces, ¿para qué tenemos que publicar? A nivel personal, claramente es ganar visibilidad entre los colegas. De alguna forma, si yo expongo las cosas y alguien me dice, che, no, mira, eso no estoy de acuerdo, ¿por qué no viste tal cosa, tal otra? Yo me estoy asegurando el nivel de calidad de lo que hacemos, el control por pares, sí o sí. Indudablemente es un camino de crecimiento personal, es decir, uno en la medida que los trabajos se los aceptan o se los leen, uno lo conoce más, de alguna forma también me va facilitando que pueda acceder a otros proyectos, porque a uno lo conocen, y esto es muy importante. Y a nivel institucional, para el INTA, indudablemente le da visibilidad y prestigio a la institución. Eso es importantísimo. Es decir, cuando uno va a otros países, enseguida ven quiénes son los investigadores que tienen,
cuáles son, cuántas veces, qué están publicando, y esa visibilidad internacional la dan las publicaciones, claramente. La mayor accesibilidad, da mayor accesibilidad a fuentes de financiamiento extrainstitucionales, es decir, esas fuentes internacionales, si no se tiene un cierto nivel de publicaciones, no se puede acceder, hay que acceder a otros, lamentablemente, ¿está? Y finalmente también es importante porque nos da mayor capacidad para reclutar mejores recursos humanos en formación. Otra vez entramos en los círculos viciosos y los círculos virtuosos, ¿tá? Es decir, los lugares que están creciendo, que están publicando, captan los mejores recursos humanos. Siempre es así. Por favor, la próxima, ¿tá? Bueno, y esta es la última de todas. La pregunta es, claramente yo estoy dirigiendo un instituto, estoy en CONICET, obviamente estoy en el mundo de la investigación. Entonces, claro, este defiende el paper. Les aseguro que no. Les aseguro que no, porque quiero demostrar acá que indudablemente el paper, el journal, es un canal importantísimo de difusión, pero claramente para el INTA no es el único canal. Y entonces quiero mostrar acá que para una unidad como el INTA, una estación experimental o un instituto, digamos que hay distintos públicos, como aparece en el eje, en la cabecera, tenemos, fíjense ustedes, y hay distintos productos que pasan desde los servicios, informes técnicos, análisis de laboratorio, peritajes, productos de capacitación, nuevos conocimientos o de divulgación, y donde realmente, fíjense ustedes, los nuevos conocimientos sí deben ir claramente ese sector de productos que está generando. Por ejemplo, mi instituto, el de suelos, por supuesto que producimos publicaciones, pero no es el único producto. Producimos servicios de laboratorio que tienen que ser de calidad, producimos informes a requerimientos de los ministerios, producimos mapas, es decir, yo no pretendo decir que esto sea el único producto para el INTA, sin ningún duda que no, pero cuando hablamos de nuevos conocimientos, claramente la publicación es el camino a seguir, y aquí sí defiendo el rol de RIA como la gran revista del INTA, que yo alecciono a todo el público que me está escuchando y a los colegas más jóvenes para que inicien los palotos en este camino enviando los trabajos a RIA, donde se van a encontrar con que el escalón que tienen que saltar no va a ser tan alto como una revista internacional, y es un escalón donde hasta los podemos ayudar a que vayan progresando en este camino. Por eso los invitamos a que usemos el canal que tiene el INTA y lo fortalezcamos. ¿Tá? Por favor, la próxima. Bueno, para resaltar, las revistas claramente canalizan este sector de los conocimientos, no los otros. Los otros son tan importantes como los conocimientos para el INTA, pero tienen otros canales. Por favor, la próxima. Bueno, he terminado, espero haber sido útil. Si no, afuera, libro de quejas, anotan las quejas necesarias, ¿tá? Y ya saben, la consulta de todos no molesta, tienen mi mail, no me molesta por lo menos estar en contacto con ustedes para seguir conversando este tema y recibir las críticas y sugerencias a esta charla. Muchísimas gracias por la atención que me prestaron.